Hola y bienvenido a Confesiones Reddit. El tren se detuvo en la estación de Santa Clara con un chirrido metálico que resonó en los huesos de Diego. A través de la ventana empañada, observó el pueblo que apenas recordaba, calles estrechas de piedra, techos rojos desgastados por el sol, y en el horizonte las montañas que siempre habían sido su refugio. Tenía 28 años, un máster en agricultura sostenible en Boston, y regresaba a la finca de su abuelo después de 15 años de ausencia. No era un regreso triunfal, sino una rendición. Había fracasado en la ciudad, gastado sus ahorros en un proyecto que nunca despegó, y ahora solo le quedaba el lugar que juró abandonar para siempre. Su abuelo había muerto 3 meses atrás. La finca, que una vez fue un modelo de agricultura tradicional, ahora era un campo de tierra reseca y árboles frutales moribundos. Su madre, con voz temblorosa por teléfono, le había dicho: «Si no vienes, tendremos que venderlo todo». Y así, con una maleta ligera y un corazón lleno de dudas, Diego volvió a casa del río. El camino de tierra que llevaba a la finca estaba aún más estrecho que en sus recuerdos. Los eucaliptos que bordeaban el sendero parecían más altos, más imponentes. Al doblar la última curva, la casa colonial apareció entre la neblina matutina, con sus paredes blancas agrietadas y su techo de tejas rotas. Frente a la puerta esperaba a don Ramón, el viejo capataz que había trabajado con su abuelo durante 40 años. «Por fin regresaste, muchacho», dijo con una sonrisa que mostraba sus dientes gastados. «La tierra te ha estado esperando». Diego asintió, sin saber qué responder. La finca no era lo que recordaba. Los campos de maíz y frijol que solían cubrir las laderas ahora eran tierra yerma. Los invernaderos estaban derrumbados, las herramientas oxidadas. En el centro del patio, el viejo naranjo que solía dar los mejores frutos estaba seco, sus ramas extendidas como manos suplicando ayuda. «Tu abuelo dejó algo para ti», continuó don Ramón caminando hacia el almacén. «Dijo que si volvías debía entregártelo». Dentro del almacén, entre sacos de semillas vacíos y herramientas olvidadas, había una mesa de madera. Sobre ella, un cuaderno de tapas duras, amarillento por el tiempo. Diego lo abrió con cuidado. Las páginas estaban llenas de dibujos de plantas, anotaciones sobre cultivos, calendarios lunares y en el centro un mapa detallado de la finca con zonas marcadas en diferentes colores. «Tu abuelo trabajó en esto los últimos años», explicó don Ramón. «Decía que la tierra estaba perdiendo sus colores, que algo estaba mal». Diego pasó las páginas con cuidado. En la última encontró una nota escrita con la caligrafía temblorosa de su abuelo. «Si estás leyendo esto, significa que has vuelto. Busca los colores perdidos. Solo tú puedes verlos. Comienza en el jardín de las mariposas». El jardín de las mariposas. Diego recordó aquel lugar. Un pequeño rincón escondido detrás de la casa donde su abuelo cultivaba flores para atraer mariposas. Habían ido juntos muchas veces cuando era niño, siguiendo el vuelo de las alas coloridas, aprendiendo los nombres de cada especie, pero desde que se fue, seguramente había desaparecido. Al día siguiente, con el cuaderno bajo el brazo, Diego caminó hacia el lugar. El camino estaba cubierto de maleza, pero al limpiar las hojas encontró el viejo sendero de piedra. El jardín estaba en ruinas, pero en el centro algo llamó su atención. Una planta que no reconocía, con hojas plateadas y flores violeta que parecían brillar bajo el sol. «¿Qué es esto?», preguntó a don Ramón, mostrándole una foto que tomó con su teléfono. El viejo capataz frunció el ceño. «Nunca había visto algo así. Tu abuelo debe haberla plantado». Diego investigó en línea, consultó con botánicos, pero nadie pudo identificar la planta. Decidió llamarla luz de luna por su brillo nocturno. Mientras estudiaba la planta, notó algo extraño. Las mariposas que solían evitar el jardín ahora se acercaban a ella, como si estuvieran atraídas por su luz. Con el tiempo, Diego comenzó a explorar más a fondo el cuaderno de su abuelo. Descubrió que las zonas marcadas en el mapa correspondían a diferentes colores que su abuelo había identificado. Tierras rojas para cultivos de raíces, tierras doradas para cereales, tierras verdes para hortalizas. Pero había una zona marcada en azul que no entendía, ubicada en el extremo norte de la finca, cerca del río. Cuando llegó al lugar, encontró algo inesperado, un pequeño manantial que brotaba de una grieta en la roca. El agua era cristalina, pero tenía un extraño brillo azulado.
Al probarla, sintió un sabor fresco, casi metálico, que le recordó a la lluvia en la montaña. Tomó una muestra para analizarla. Los resultados del laboratorio fueron sorprendentes. El agua contenía minerales raros, incluyendo una alta concentración de silicio y otros elementos que, según los expertos, podrían mejorar la salud de las plantas. Pero lo más extraño fue el descubrimiento de microorganismos únicos, que parecían interactuar con las raíces de las plantas de una manera nunca antes documentada. Diego decidió probar el agua en pequeñas dosis en el jardín de las mariposas. Sembró semillas de maíz criollo que había encontrado en el almacén y regó con el agua del manantial. En semanas, las plantas crecieron más rápido y fuertes de lo normal, con un color verde intenso que parecía casi iridiscente. Pero el verdadero milagro ocurrió con las mariposas. Las especies que habían desaparecido del área comenzaron a regresar, atrayendo no solo a las mariposas comunes, sino a especies raras que ni siquiera Diego reconocía. Algunas tenían colores que nunca había visto: azules eléctricos, dorados brillantes, rojos que parecían arder. Un día, mientras observaba a las mariposas, Diego notó algo asombroso. Las mariposas azules se posaban exclusivamente en las plantas regadas con el agua del manantial, mientras que las doradas preferían las plantas regadas con agua normal. Las rojas, en cambio, se movían entre ambas, como si estuvieran equilibrando algo. Fue entonces cuando entendió la nota de su abuelo. Busca los colores perdidos, solo tú puedes verlos. No se trataba de colores físicos, sino de equilibrios ecológicos, de relaciones simbióticas que habían desaparecido con los años de agricultura intensiva. Su abuelo había estado documentando estos patrones, tratando de recuperar la diversidad que la tierra había perdido. Con esta revelación, Diego cambió su enfoque. En lugar de intentar restaurar la finca como era antes, decidió trabajar con lo que la tierra le estaba mostrando. Dividió la finca en zonas según los colores que identificó, cada una con su propia combinación de cultivos, agua y especies de mariposas. La zona azul, cerca del manantial, se convirtió en un jardín experimental donde probó el agua mineral en diferentes cultivos. Descubrió que el maíz, los frijoles y las calabazas crecían excepcionalmente bien, desarrollando sabores y texturas únicas. Las mariposas azules, que resultaron ser una subespecie rara de Morpho menelaus, se multiplicaron, convirtiendo el área en un espectáculo de destellos azules bajo el sol. La zona dorada, en las laderas soleadas, se dedicó a los cereales tradicionales, pero aquí Diego introdujo una innovación. Plantó flores comestibles entre los cultivos, creando un hábitat para las mariposas doradas, que resultaron ser una variedad de Papilio machaon. Estas mariposas no solo embellecían el lugar, sino que ayudaban a polinizar los cultivos, aumentando la productividad. La zona verde, cerca del arroyo, se convirtió en un huerto de hortalizas y hierbas medicinales. Aquí, las mariposas verdes, una especie de Papilionidae que Diego nunca había visto, se alimentaban de las flores silvestres que crecían entre los cultivos. Descubrió que estas mariposas tenían un ciclo de vida único, sincronizado con las estaciones de lluvia, lo que le permitió ajustar sus siembras para maximizar la cosecha. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando comenzó a experimentar con la interacción entre las zonas. Descubrió que las mariposas rojas, que habían sido las más difíciles de identificar, actuaban como mensajeras, moviéndose entre las zonas y llevando consigo polen y microorganismos que beneficiaban a todos los cultivos. Estas mariposas, que resultaron ser una especie híbrida nunca documentada, eran la clave del equilibrio ecológico que su abuelo había estado buscando. Con el tiempo, Diego desarrolló un sistema agrícola único, donde cada planta, cada mariposa, cada microorganismo tenía un papel específico en el ecosistema. En lugar de luchar contra la naturaleza, trabajaba con ella, permitiendo que los ciclos naturales guiaran sus decisiones. Un día, mientras revisaba el cuaderno de su abuelo, encontró una página que había pasado por alto. Era un dibujo detallado de una mariposa roja con notas sobre su comportamiento y su importancia en el equilibrio del ecosistema. Al pie de la página, su abuelo había escrito: cuando las mariposas rojas regresen, la tierra recuperará sus colores.
Diego entendió entonces que su abuelo había estado trabajando en esto durante años, tratando de recuperar la mariposa roja que había desaparecido de la región. Había creado el jardín de las mariposas, había estudiado los patrones de vuelo, había probado diferentes plantas para atraerlas de vuelta, pero sin el agua del manantial y sin la diversidad de cultivos que Diego estaba desarrollando, no había tenido éxito. Con esta nueva información, Diego intensificó sus esfuerzos. Plantó especies específicas que, según las notas de su abuelo, atraían a las mariposas rojas. Usó el agua del manantial para regarlas, creando un microclima ideal. Y esperó. Las semanas pasaron sin resultados. Diego comenzó a dudar, a preguntarse si había malinterpretado las notas de su abuelo. Pero un amanecer, mientras revisaba los cultivos, vio algo que hizo que su corazón se detuviera. Una mariposa roja más hermosa de lo que cualquier descripción podría capturar, posada en una flor de tabaco silvestre. Era pequeña, apenas del tamaño de su uña, pero sus alas eran un espectáculo de colores, rojo sangre en el centro que se fundía con dorado en los bordes, con manchas azules que brillaban como estrellas. Era la mariposa que su abuelo había estado buscando. Con manos temblorosas, Diego tomó fotos y notas. Observó cómo la mariposa se movía entre las flores, cómo interactuaba con las otras especies. Descubrió que ponía sus huevos exclusivamente en las plantas regadas con el agua del manantial y que su presencia atraía a otras especies que habían estado ausentes. La llegada de la mariposa roja marcó un punto de inflexión. Las otras mariposas comenzaron a comportarse de manera diferente, moviéndose entre las zonas con más frecuencia, creando conexiones que Diego no había previsto. Los cultivos respondieron, creciendo con más vitalidad, produciendo frutos más grandes y sabrosos. Pero lo más sorprendente fue el efecto en la tierra. Diego notó que el suelo, que había estado seco y compacto, comenzó a volverse más rico, más oscuro. Las lombrices y otros organismos del suelo regresaron, mejorando la estructura del terreno. El agua del manantial parecía estar revitalizando no solo las plantas, sino todo el ecosistema. Con la ayuda de don Ramón y algunos jóvenes del pueblo, Diego expandió su proyecto. Enseñó a los agricultores locales sobre el sistema de colores, mostrándoles cómo trabajar con la naturaleza en lugar de contra ella. Al principio hubo escepticismo. Los métodos tradicionales de agricultura intensiva habían sido la norma durante décadas y muchos no creían que un enfoque tan poético pudiera ser práctico. Pero cuando vieron los resultados en la finca de Diego, comenzaron a cambiar de opinión. Los cultivos crecían más fuertes, con menos necesidad de fertilizantes químicos. La biodiversidad regresó, atrayendo no solo mariposas, sino también pájaros, abejas y otros polinizadores. La calidad de los productos mejoró, permitiendo a los agricultores vender a precios más altos en mercados especializados. Un día, Diego recibió una visita inesperada. Era una mujer joven, con gafas y una cámara colgada del hombro. «Soy Laura», se presentó. «Trabajo para una revista de agricultura sostenible. He estado siguiendo tu trabajo con las mariposas y el agua del manantial. ¿Podría escribir sobre ello?». Diego dudó al principio, pero finalmente accedió. Laura pasó una semana en la finca, observando, entrevistando a Diego y a los agricultores locales, tomando fotos de las mariposas y los cultivos. Cuando el artículo se publicó, se volvió viral en círculos de agricultura sostenible. Pronto, Diego comenzó a recibir llamadas de investigadores, agricultores y hasta de representantes del gobierno interesados en su enfoque. Con el apoyo de una universidad local, Diego estableció un programa de investigación en la finca. Convirtieron una de las casas abandonadas en un laboratorio donde científicos estudiaban los microorganismos del agua del manantial, las interacciones entre las mariposas y las plantas y los beneficios del sistema de colores para la agricultura sostenible. Pero lo que más emocionó a Diego fue el impacto en la comunidad. Los jóvenes del pueblo, que antes soñaban con irse a la ciudad, comenzaron a interesarse en la agricultura. Diego estableció un programa de capacitación donde enseñaba sus métodos a los jóvenes, combinando conocimientos tradicionales con ciencia moderna. Un sábado, mientras caminaba por la finca, Diego encontró algo que lo dejó sin aliento. En el jardín de las mariposas, cerca de la planta original de Luz de Luna, había una nueva planta que no reconocía. Sus hojas eran de un verde brillante, casi fluorescente,
y sus flores eran de un color que no podía describir, un tono entre el púrpura y el dorado que parecía cambiar bajo la luz del sol. Investigó durante días, consultando con botánicos de todo el mundo, pero nadie pudo identificar la planta. Finalmente, un experto en genética vegetal sugirió que podría ser un híbrido natural, creado por la interacción única de los microorganismos del manantial, las mariposas y el clima local. Diego decidió llamarla Esperanza, en honor a su abuelo, quien siempre había creído que la tierra tenía secretos que revelar a quienes estuvieran dispuestos a escuchar. La planta se convirtió en el símbolo del proyecto, representando la posibilidad de descubrir nuevas soluciones a través del respeto por la naturaleza. Con el tiempo, la finca se transformó en un centro de innovación agrícola. Los colores perdidos no eran solo una metáfora, sino un sistema práctico que estaba cambiando la forma en que los agricultores locales trabajaban con la tierra. La mariposa roja, ahora conocida como mariposa de la esperanza, se convirtió en un símbolo de la región, apareciendo en logotipos, murales y hasta en el escudo del pueblo. Un día, mientras revisaba el cuaderno de su abuelo, Diego encontró una última nota que había pasado por alto. Cuando hayas encontrado todos los colores, busca el blanco. Es el más difícil de ver, pero el más importante de todos. Diego no entendió al principio. ¿Blanco? En un mundo lleno de colores, ¿qué significaba el blanco? Pasó semanas buscando, estudiando cada planta, cada mariposa, cada rincón de la finca. Finalmente, una mañana de niebla, lo vio. Era una mariposa pequeña, de alas casi transparentes, con un leve tono plateado que brillaba bajo la luz tenue. Se posaba en las plantas de esperanza, moviéndose con una gracia que parecía fuera de este mundo. Era hermosa en su simplicidad, un recordatorio de que a veces lo más importante es lo que no se ve. Diego llamó a esta mariposa guardiana del silencio. Descubrió que su presencia indicaba un equilibrio perfecto en el ecosistema, un momento de paz donde todas las fuerzas de la naturaleza trabajaban en armonía. Era rara, apareciendo solo en las mañanas más tranquilas, como un regalo para aquellos que sabían esperar. Con la llegada de la guardiana del silencio, Diego entendió el mensaje final de su abuelo. Los colores no eran solo sobre la diversidad, sino sobre el equilibrio. El blanco, el silencio, era el espacio necesario entre los colores, el momento de descanso que permitía a la tierra renovarse. Hoy, la finca Casa del Río es un modelo de agricultura regenerativa, reconocida internacionalmente por su enfoque innovador. Diego vive en una pequeña casa cerca del Jardín de las Mariposas, donde cada mañana observa cómo las mariposas danzan entre las plantas. Ha escrito un libro sobre su experiencia, no como un manual técnico, sino como una carta a su abuelo, contando cómo encontró los colores perdidos y lo que significaron para él. El libro se ha convertido en un bestseller en círculos de agricultura sostenible, pero para Diego, su mayor logro es ver a los jóvenes del pueblo trabajando en la tierra con respeto y admiración. A veces, en las noches tranquilas, cuando las mariposas duermen y el viento mueve las hojas de los árboles, Diego cree oír la risa de su abuelo, y en esos momentos sabe que está haciendo lo correcto, que está honrando su legado no con el silencio, sino con la vida que florece en cada rincón de la finca. El Jardín de las Mariposas ya no es solo un lugar, es un testimonio vivo de que la naturaleza siempre tiene algo que enseñarnos, si estamos dispuestos a ver los colores que otros pasan por alto.